5 de octubre de 1944. Cerca de Overijssel, Países Bajos. 5 pilotos del escuadrón número 401 de la Real Fuerza Aérea Canadiense sobrevolaban los campos a gran altura, con sus Spitfire Mark IX brillando bajo el sol de la tarde. El líder del escuadrón, Smith, fue el primero en notarlo. Un destello plateado cayendo hacia Nimega, a una velocidad imposible. No tenía hélice, ni la silueta familiar de un avión conocido. Solo una flecha metálica surcando el aire, más rápida que cualquier cosa que los canadienses hubieran visto jamás en combate. El caza a reacción. Me-262 viró bruscamente, dejando tras de sí un par de estelas blancas sobre el cielo violáceo. Durante casi 3 años, la inteligencia aliada había susurrado rumores sobre experimentos secretos de reactores alemanes, pero ninguna historia podía prepararlos para el impacto de verlo pasar rugiendo a más de 500 millas por hora. Smith presionó el interruptor de la radio y ordenó al teniente de vuelo Davenport, al teniente de vuelo Everard y a los oficiales Mackay y Sinclair que formaran en posición de ataque. Lo que siguió se convertiría en el primer derribo documentado en la historia de la aviación de un caza de reacción en combate aire-aire mediante fuego de ametralladora. Más importante aún, marcó la primera grieta en lo que la propaganda nazi había proclamado durante años como un arma milagrosa indestructible. El Messerschmitt. Me-262 Schwalbe acababa de mostrar su punto débil fatal. En cuestión de pocos meses, los pilotos estadounidenses de los P-51 Mustang aprenderían a explotar esa debilidad de manera sistemática, convirtiendo al primer caza a reacción operativo del mundo en poco más que una amenaza fugaz, a pesar de su tecnología revolucionaria. El impacto psicológico de aquel primer encuentro se propagó con rapidez entre los escuadrones aliados de toda Europa. Cada piloto que vio un Me-262 en vuelo comprendió de inmediato que el combate aéreo había entrado en una nueva era. El capitán Chuck Yeager, del grupo de caza número 357, con base en Rafleiston, escuchaba los informes de inteligencia con creciente inquietud. El reactor alemán podía volar a 540 millas por hora en vuelo nivelado, mientras que el Mustang apenas alcanzaba unas 437. En una persecución directa, el Me-262 era intocable. La fría aritmética lo dejaba claro. Si la Luftwaffe lograba desplegar estos reactores en grandes cantidades, con suficiente combustible y pilotos entrenados, la ofensiva de bombardeo estratégico aliada contra la industria alemana podría sufrir pérdidas desastrosas. Los B-17 Flying Fortress, avanzando pesadamente entre nubes de fuego antiaéreo a solo 180 millas por hora, se convertirían en blancos inmóviles, incapaces de defenderse contra atacantes que podían golpear desde cualquier dirección y desaparecer antes de que los escoltas reaccionaran. Por primera vez desde que los aliados habían obtenido la superioridad aérea sobre Europa, los comandantes temieron perderla nuevamente. Sin embargo, el diseño revolucionario del Me-262 también cargaba con debilidades inherentes, derivadas de las limitaciones de la tecnología de propulsión a reacción de 1944. Los motores Junkers Jumo 004 de flujo axial representaban un salto extraordinario en la ingeniería, pero eran toscos e impredecibles según los estándares modernos. Cada motor producía aproximadamente 1980 libras de empuje a 8700 revoluciones por minuto, consumiendo combustible sintético JZA2, fabricado a partir de carbón pardo al doble de la tasa de los cazas con motor de pistón. Las palas de la turbina, hechas de una aleación denominada Chrome-Dur, debido a la escasez alemana de níquel y cromo resistentes al calor, operaban a temperaturas extremas que provocaban una rápida fatiga del metal y deformaciones térmicas. En condiciones reales de combate,
Los motores Jumo 004B requerían una revisión completa tras apenas 10 horas de funcionamiento, y su reemplazo total después de unas 25. Esto significaba que, después de solo unas pocas misiones, cada M262 necesitaba motores nuevos. Un infierno logístico que los equipos de mantenimiento alemanes, ya sobrecargados, jamás pudieron superar del todo. El comportamiento del acelerador generaba aún más problemas tácticos. A diferencia de los motores de pistón, que respondían casi al instante, el Jumo 004 sufría un peligroso retardo. Si el piloto aceleraba demasiado rápido, el exceso de combustible inundaba las cámaras de combustión antes de que el flujo de aire se estabilizara, lo que elevaba bruscamente la temperatura del reactor y podía provocar la falla de la falla de la turbina. Los pilotos se veían obligados a manipular el acelerador con suma delicadeza, haciendo ajustes graduales y esperando con paciencia a que los motores respondieran. En el caos del combate aéreo, donde una fracción de segundo podía significar la vida o la muerte, esa lentitud convertía al avión más rápido del mundo en un blanco fácil durante sus momentos más vulnerables. Las maniobras de despegue y aterrizaje amplificaban aún más esas fallas de los motores, convirtiéndolas en graves desventajas tácticas. Con una carga alar de 294 kilogramos por metro cuadrado, mucho mayor que la de cualquier otro caza de la época, el reactor necesitaba velocidades de despegue superiores a 110 millas por hora y aproximaciones de aterrizaje igualmente altas. Durante la fase crítica de aceleración tras soltar los frenos, el M262 tardaba casi 30 segundos en alcanzar la velocidad de despegue, avanzando lentamente por la pista mientras sus motores luchaban por generar empuje a baja velocidad. Durante esos 30 segundos era prácticamente indefenso, moviéndose en línea recta, a un ritmo predecible, incapaz de maniobrar o escapar. Cualquier caza aliado que lo sorprendiera durante el despegue tenía ante sí un blanco fácil que no podía ni evadir ni acelerar lo suficiente para sobrevivir. El aterrizaje era igual de peligroso. Cuando los pilotos del M262 regresaban de misiones de apenas una hora, a menudo con los tanques casi vacíos, debían descender con el tren de aterrizaje y los flaps desplegados, volando de nuevo en trayectorias lentas, niveladas y previsibles. Los mismos motores a reacción que les otorgaban casi invulnerabilidad en las alturas se convertían en un lastre mortal a baja velocidad, atrapando al caza más avanzado del mundo en instantes de absoluta indefensión. Los oficiales de inteligencia del cuartel general de la Octava Fuerza Aérea en Inglaterra estudiaron el problema de manera metódica durante el final del verano y el comienzo del otoño de 1944. Las misiones de reconocimiento aéreo habían identificado las bases del M262 en Ajme, Esepe, Reine, Lechfeld y Múnich-Riem. El análisis de las grabaciones de las cámaras de los cañones de los cazas, obtenidas en los escasos encuentros con los reactores, confirmó su enorme ventaja de velocidad, pero también reveló vulnerabilidades claras a bajas velocidades. La inteligencia aliada comprendió que los pilotos del M262, tras consumir la mayor parte de su combustible en interceptaciones a gran velocidad, se veían obligados a regresar precisamente a esas bases específicas. No podían desviarse a aeródromos alternativos, ya que el combustible especial J-2, necesario para los motores a reacción, solo estaba disponible en unos pocos lugares designados. Esta limitación geográfica ofrecía una oportunidad valiosa. Si los cazas Mustang patrullaban cerca de esas bases conocidas, podrían emboscar a los M262 durante las fases más expuestas de sus vuelos. La táctica requería paciencia, gran autonomía de combustible y pilotos lo bastante valientes para adentrarse en los cielos más fuertemente defendidos de Alemania. Aún así,
Representaba la única forma realista para que los cazas con motor de pistón pudieran enfrentarse a los reactores en condiciones relativamente equilibradas. La Luftwaffe reconoció esta debilidad casi de inmediato, después de sufrir sus primeras pérdidas de reactores. Los comandantes establecieron rápidamente densos corredores de fuego antiaéreo a lo largo de las rutas de aproximación a las bases del Me-262. Desplegando cañones de 88 milímetros, cañones automáticos de 37 milímetros y baterías cuádruples de 20 milímetros, formando muros letales de fuego que cualquier atacante debía atravesar. También asignaron interceptores avanzados con motor de pistón, como el Focke-Wulf FW-190D y el raro Ta-152H. Para proteger a los reactores durante el despegue y el aterrizaje. Siempre que era posible, los horarios de vuelo se alteraban al azar para dificultar que los cazas aliados predijeran las salidas de los reactores. Algunos aeródromos incluso usaban aviones señuelo para atraer a los atacantes hacia trampas antiaéreas cuidadosamente preparadas. Tramos cercanos de autopistas fueron adaptados como pistas de emergencia, con zonas de aparcamiento camufladas entre los bosques, lo que permitía que los Me-262 operaran desde ubicaciones inesperadas y desconocidas para el reconocimiento aliado. A pesar de todas estas defensas, el problema táctico central seguía sin resolverse. Los Me-262 aún necesitaban despegar y aterrizar, y durante esos breves pero críticos momentos eran indefensos, sin importar cuántos cañones los rodearan. El teniente Urban Drew, del grupo de caza número 361 conoció personalmente la amenaza del Me-262, mientras realizaba misiones sobre Alemania a principios de octubre de 1944. Este piloto de 21 años, originario de Detroit, ya aún había encontrado un reactor en una misión anterior, y había presentado un informe detallado de inteligencia describiendo su rendimiento. El 7 de octubre, Drew se encontraba en tierra y enfrentaba una sanción disciplinaria por realizar una maniobra de victoria no autorizada tras una misión. Sin embargo, ese castigo desapareció rápidamente cuando la inteligencia detectó una concentración de Me-262 en el aeródromo de Achsmer, en el noroeste de Alemania. Debido a su experiencia previa con los reactores, Drew fue la elección evidente para liderar un ataque de caza contra la base. Reunió a sus hombres y los instruyó con precisión, enfatizando que el éxito dependería del factor sorpresa, de la agresividad y de la disposición a volar directamente a través del intenso fuego antiaéreo alemán. Su punto de ala, el subteniente Robert McCandless, estaba decidido a permanecer a su lado sin importar lo que ocurriera. El Mustang P-51 de Drew, marcado con el código E2DD y apodado Detroit Miss, despegó desde la base RAF Little Walden con combustible interno y tanques suplementarios en las alas, lo que le otorgaba casi 4 horas de autonomía. Sobre Alemania, aquella tarde de octubre, el tiempo estaba despejado con algunas nubes dispersas y una excelente visibilidad, condiciones ideales para detectar aeronaves contra el terreno. Drew dirigió su formación hacia Achsmer, a 15.000 pies de altura, escudriñando constantemente el cielo en busca de estelas o destellos de luz sobre el metal. Al acercarse al aeródromo, divisó dos Me-262 alineados en la pista, con los motores encendidos y preparándose para despegar. Drew empujó el acelerador hacia adelante y se lanzó en un picado pronunciado, ganando rápidamente velocidad y altitud. Los Me-262 iniciaron su carrera de despegue justo cuando el Mustang de Drew superó las 400 millas por hora. El reactor líder, pilotado por el Oberfeldwebel Heinz Arnold, alcanzaba unas 80 millas por hora cuando Drew abrió fuego desde 800 yardas, con sus 6 ametralladoras calibre .50 convergiendo sobre el objetivo en aceleración. Las trazadoras avanzaron por la pista hasta impactar en la góndola derecha del motor del Me-262.
El avión de Arnold tembló violentamente cuando el motor explotó, pero su velocidad ya era demasiado alta para abortar el despegue. El reactor averiado logró levantarse sobre un solo motor, incapaz de ascender o mantener velocidad. Drew redujo la distancia a 400 yardas y volvió a disparar, esta vez hacia la cabina. El reactor de Arnold se volcó boca abajo y se estrelló contra los árboles junto a la pista, envuelto en llamas. El segundo, Me-262, pilotado por el teniente Gerhard Cobert, presenció la destrucción e intentó abortar el despegue, pero la lentitud del acelerador y la alta velocidad de aterrizaje hacían imposible frenar con rapidez. El avión de Cobert aún rodaba a gran velocidad cuando Drew se recuperó de su primer ataque y viró para una nueva pasada. McCandless gritaba advertencias mientras los artilleros alemanes abrían fuego, y las explosiones negras de los cañones de 88 milímetros estallaban alrededor de los Mustangs. Drew ignoró el fuego antiaéreo, descendió nuevamente y descargó una larga ráfaga sobre el Me-262 de Cobert, que intentaba apartarse de la pista. Sus proyectiles recorrieron el fuselaje y ambos motores. El reactor se desaceleró y luego estalló en llamas cuando se incendiaron los tanques de combustible. Cobert logró eyectarse y sobrevivir, pero su avión quedó completamente destruido. En menos de 2 minutos, Drew había destruido 2 de los cazas a reacción más avanzados de Alemania, utilizando tácticas que más tarde se convertirían en procedimiento estándar para los pilotos aliados. El enfrentamiento demostró de manera concluyente que la superioridad tecnológica significaba poco durante las fases vulnerables del vuelo, y que la audacia combinada con una sincronización precisa podía neutralizar la amenaza del Me-262. Desafortunadamente, la cámara de armas de Drew se atascó durante el ataque, dejando sin registro fotográfico sus victorias. Su único testigo, McCandless, fue alcanzado por fuego antiaéreo durante la huida de Asmer y derribado, convirtiéndose en prisionero de guerra antes de poder confirmar el relato de Drew. Sin pruebas de cámara ni testimonio corroborante, el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea negó inicialmente las reclamaciones de Drew, una amarga decepción tras uno de los éxitos tácticos más notables de la guerra. Drew no recibiría reconocimiento oficial hasta 1983, casi 40 años después, cuando los archivos de la Luftwaffe alemana fueron contrastados con los registros estadounidenses. El as alemán Georg Peter Eder, quien debía liderar la formación de Me-262 aquel día pero fue dejado en tierra por problemas mecánicos, confirmó más tarde haber visto un P-51 de morro amarillo lanzarse en picado sobre los Me-262 y destruir ambos. Aunque Eder no pudo leer desde tierra el nombre Detroit Mise pintado en el morro del Mustang, su declaración bastó. El 12 de mayo de 1983, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó a Drew la Cruz de la Fuerza Aérea, entregada por el secretario Bernor. Drew y su esposa fueron trasladados desde Johannesburgo, Sudáfrica, a la ceremonia a bordo de un C-141 Starlifter. Sigue siendo el primer y único piloto aliado que ha derribado 2 aeronaves a reacción en una sola misión volando un caza con hélice. Ese mismo día, el 7 de octubre de 1944, el teniente coronel Hubert Zemke, del grupo de caza número 479, pudo haber conseguido otro derribo de Me-262, aunque las pruebas nunca fueron concluyentes. Zemke, uno de los líderes más experimentados de la 8ª Fuerza Aérea, atacó lo que inicialmente creyó que era un Bf-109 durante una misión sobre Alemania. Las imágenes de su cámara fueron inconclusas, mostrando una aeronave que podía ser tanto un Messerschmitt 109 como un Me-262. Los análisis posteriores a la guerra sugirieron que probablemente se trataba de un reactor, aunque la reclamación nunca fue verificada oficialmente. Aún así,
Lo que más importaba no eran los conteos individuales de victorias, sino el patrón táctico que empezaba a Los pilotos de caza estadounidenses comenzaban a comprender que el Me-262, pese a su asombrosa velocidad, podía ser derrotado mediante astucia y buen momento. La clave consistía en evitar los combates aéreos en el terreno de los reactores, combates de alta velocidad y gran altitud, y atacar en cambio, durante las fases vulnerables de despegue o aterrizaje, cuando su ventaja de velocidad quedaba anulada. Chuck Yeager se encontró con su primer Me-262 exactamente un mes después, el 6 de noviembre de 1944, mientras escoltaba bombarderos cerca de Asmer, Alemania. Su P-51 Non-51, Glamorous Glen-33, llamado así en honor a su esposa Glenys, patrullaba Rosorum a gran altitud cuando avistó varios Me-262 lanzándose en picado para interceptar la formación de bombarderos. Los reactores realizaron su ataque clásico. Se lanzaron en picado a través del grupo de bombarderos a velocidad extrema. Dispararon brevemente y luego utilizaron su capacidad de ascenso para remontar hacia la seguridad antes de que los escoltas pudieran reaccionar. Yeager los observó desaparecer entre las nubes, aparentemente fuera de alcance. Las tácticas estándar advertían que perseguir a los Me-262 era inútil, pero Yeager tomó una decisión calculada. Razonó que los reactores tendrían que aterrizar pronto, ya que su suministro de combustible era extremadamente limitado. Se separó de la formación de bombarderos y descendió a través de la capa de nubes, emergiendo bajo, cerca del aeródromo de Asmer. Debajo de él, un solitario Me-262 entraba en la trayectoria de aterrizaje, con el tren y los flaps abajo, reduciendo su velocidad a unas 150 millas por hora mientras se alineaba con la pista. El piloto alemán, concentrado por completo en el aterrizaje, no vio al Mustang que descendía rápidamente desde arriba. Yeager empujó el acelerador al máximo y ajustó el avión para alcanzar la mayor velocidad posible en el picado. El P-51 Montesuga M-51 aceleró con rapidez, la gravedad empujándolo más allá de las 450 millas por hora. Al cerrar la distancia, a 400 yardas, Yeager abrió fuego, recorriendo con sus trazadoras las alas del Me-262. Los impactos destellaron a lo largo del ala izquierda y del fuselaje. El piloto alemán, probablemente herido o muerto por la primera ráfaga, no realizó maniobra evasiva alguna. Yeager continuó disparando mientras se acercaba casi a quemarropa, descargando proyectiles en los motores y la cabina del reactor. De pronto, el ala izquierda del Me-262 se dobló hacia arriba. El avión giró boca abajo y se precipitó entre los bosques antes de la pista, explotando en una bola de fuego. Yeager no tuvo tiempo de celebrar. Las baterías defensivas de Asmer abrieron fuego de inmediato, y proyectiles de 88 milímetros estallaron alrededor de su Mustang mientras cruzaba el aeródromo Arpintesen a ras de los árboles. Su única salida fue correr directamente sobre la pista, usando la pura velocidad para dejar atrás a los artilleros antes de que pudieran ajustar su puntería. Las trazadoras cruzaban el campo desde ambos lados, algunas tan descontroladas que los propios artilleros alemanes alcanzaron sus posiciones en la confusión. Yeager mantuvo su P-51 bajo y veloz, superó el borde del aeródromo y luego ascendió bruscamente para lanzarse en picado hacia un valle cercano en busca de cobertura. Había sobrevivido a una de las maniobras más peligrosas del combate aéreo: atacar un aeródromo enemigo defendido a plena luz del día y a baja altitud. Pero también había demostrado que los Me-262 no eran intocables. Más tarde Yeager resumiría el episodio con su característico humor seco. La primera vez que vi un reactor lo derribé. No era exactamente un juego limpio,
Pero como decían muchos pilotos, ¿a quién le importaba? Desde finales de 1944 hasta comienzos de 1945, los pilotos de caza estadounidenses perfeccionaron sus tácticas antirreactor mediante la experiencia directa y el análisis detallado de las grabaciones de las cámaras de armas. El P-51 Mustang resultó casi perfecto para esta exigente misión gracias a su excepcional alcance y autonomía. Un Mustang completamente cargado y equipado con 2 tanques suplementarios podía permanecer en el aire durante más de 7 horas, lo que permitía a los pilotos patrullar cerca de las bases conocidas de reactores durante largos periodos. Cuando aparecían los reactores alemanes, los pilotos de Mustang aprovechaban su ventaja de altitud para lanzarse en picado, intercambiando altura por velocidad. En un descenso pronunciado, un P-51 podía alcanzar e incluso superar brevemente las 500 millas por hora, suficiente para atrapar a los M-262 en sus momentos más vulnerables. El secreto residía en el timing. Atacar a los reactores durante el despegue requería detectarlos con antelación y colocarse para el ataque antes de que ganaran velocidad suficiente para levantar vuelo. Cazarlos durante el aterrizaje exigía paciencia. Los pilotos debían esperar el instante exacto en que el reactor estuviera completamente comprometido con su aproximación, con el tren de aterrizaje y los flaps desplegados. A través de la observación constante y la recopilación de inteligencia, los pilotos aliados llegaron a conocer con precisión el patrón operativo de los M-262. Descubrieron que los reactores solían volar por la mañana y al final de la tarde, cuando la visibilidad era óptima, pero los ángulos del sol dificultaban la detección de ataques. También observaron que los M-262 operaban principalmente en parejas o pequeños grupos, más que en solitario, lo que significaba que derribar uno podía abrir oportunidades para atacar a uno o atacar a otro. Los pilotos comprendieron que los aviadores alemanes, limitados por el escaso combustible, no podían abortar fácilmente los aterrizajes ni dar otra vuelta para intentarlo de nuevo. Una vez que un M-262 se comprometía en su aproximación final con poco combustible restante, el piloto no tenía más opción que continuar, incluso si aparecían cazas aliados sobre él. Esa presión psicológica otorgaba a los pilotos de Mustang una ventaja decisiva. El piloto del reactor sabía que estaba expuesto y no podía hacer nada, mientras que el del Mustang podía atacar con confianza, seguro de que su objetivo no tendría la velocidad suficiente para escapar. La Luftwaffe intentó contrarrestar estas tácticas con defensas cada vez más complejas, pero las vulnerabilidades fundamentales permanecieron. Los corredores de fuego antiaéreo se volvieron más densos, con rutas de aproximación protegidas por más de un centenar de cañones de distintos calibres. La protección de cazas también aumentó. Los pilotos de FW-190D y TA-152H recibieron órdenes de enfrentarse a los cazas aliados cerca de los aeródromos de reactores bajo cualquier circunstancia. A los pilotos del M-262 se les ordenó variar sus patrones de aterrizaje, agregando cambios aleatorios de altitud y dirección, mientras que algunas bases desplegaron generadores de humo para ocultar las pistas durante las aproximaciones. Aún con esos esfuerzos, la realidad matemática no cambiaba. Los M-262 dependían de aeródromos específicos que almacenaban su combustible especial y solo podían permanecer en el aire durante periodos limitados. Los cazas aliados podían cubrir esas zonas, haciendo que los encuentros fueran casi inevitables. El 25 de febrero de 1945, estas tácticas culminaron en uno de los ejemplos más devastadores de intercepción de reactores. Los Mustangs del 55º Grupo de Caza sorprendieron a toda una Staffel de M-262 en el aeródromo de Giebelstadt
Durante el despegue, la sincronización fue perfecta. Los P-51 llegaron justo cuando varios reactores comenzaban sus carreras. En el caos que siguió, los pilotos estadounidenses destruyeron 6 Me-262 en tierra o durante el despegue, y dañaron gravemente varios más. Las pérdidas representaron una gran parte de los aviones disponibles de la unidad. Los registros alemanes muestran que los reactores pertenecían al Kampfgeschwader 54, un grupo de bombarderos que había sido reequipado recientemente con Me-262, pero que carecía del entrenamiento adecuado en combate de caza. El éxito del 55º Grupo de Caza demostró que las incursiones concentradas durante los periodos operativos previsibles podían lograr resultados devastadores, aunque solo si el ataque se basaba completamente en la sorpresa. Varios Mustangs sufrieron daños por el fuego defensivo durante la misión, y su éxito dependió enteramente del momento exacto y el factor sorpresa. El impacto psicológico de estas derrotas repetidas sobre los pilotos de reactores alemanes fue enorme. Los aviadores del Me-262 eran una élite, altamente entrenados, a menudo veteranos experimentados, y confiaban plenamente en las capacidades revolucionarias de su avión. Pero a medida que aumentaban las pérdidas durante los despegues y aterrizajes, el temor empezó a eclipsar esa confianza. Los pilotos se volvían cada vez más conscientes de que cada salida, cada regreso a la base, podía terminar en una emboscada repentina. Saber que los cazas aliados podían estar esperándolos en lo alto, sin combustible para escapar y sin posibilidad de otra maniobra, generaba un estrés constante que erosionaba la moral y el juicio. La gran incursión del 18 de marzo de 1945 sobre Berlín mostró tanto el potencial del Me-262 como su fracaso definitivo para cambiar el rumbo de la guerra. Aquel día, un total de 1.221 bombarderos aliados, escoltados por 632 cazas, atacaron la capital alemana en lo que se convertiría en la última gran batalla aérea librada sobre Alemania. Los comandantes de la Luftwaffe reunieron 37 Me-262 del Jagdgeschwader 7 para un ataque coordinado contra las formaciones de bombarderos aliados, la mayor fuerza de reactores jamás desplegada en una sola misión. El Oberleutnant Günter Beckmann lideró su escuadrón en una formación suelta hacia los bombarderos que se aproximaban, lanzando cohetes no guiados R-4M en su primer uso operativo. Estos cohetes de 50 milímetros, montados en bastidores de 12 bajo cada ala, estaban diseñados para detonar cerca de los bombarderos y destruirlos mediante fragmentación y onda expansiva, sin requerir impactos directos. La andanada de Beckmann se lanzó contra una formación de 60 B-17, y los observadores informaron que varios aviones fueron alcanzados y cayeron. Otros pilotos de Me-262 continuaron sus ataques utilizando los cañones convencionales de 30 milímetros, cuya enorme potencia les permitía realizar múltiples pasadas antes de que los escoltas aliados pudieran reaccionar. La batalla fue breve, pero feroz. Los pilotos alemanes reclamaron 12 bombarderos y un caza destruidos, aunque los registros estadounidenses indican que en realidad se perdieron 8 bombarderos pesados y 3 Me-262 fueron derribados. La discrepancia entre las victorias reclamadas y las pérdidas verificadas reflejaba la tendencia habitual en tiempos de guerra: sobreestimar los resultados en medio del caos del combate. Incluso tomando las cifras alemanas al pie de la letra, los reactores habían eliminado menos de un 1% de la fuerza atacante, mientras que la corriente de bombarderos alcanzó sus objetivos y lanzó su carga. La campaña de bombardeo estratégico aliado continuó sin interrupciones. 5 pilotos estadounidenses no regresaron,
y muchos tripulantes de bombarderos murieron o fueron capturados. Pero la misión fue oficialmente declarada un éxito total. Adolf Galland, el antiguo general der Jagdflieger, que había sido destituido tras enfrentarse con Hermann Göring por la estrategia de cazas, fundó el Jagdverband 44 en febrero de 1945, una unidad de élite de Me-262 compuesta por los ases más experimentados de Alemania. Su lista de pilotos parecía un registro de leyendas de la Luftwaffe, hombres acreditados con cientos de victorias entre todos. El escuadrón recibía prioridad en el acceso a aviones, combustible y repuestos, representando el último intento serio de Alemania por desplegar el Me-262 en cantidades significativas y bajo condiciones ideales. El propio Galland voló en combate, logrando derribos tanto con cañones como con cohetes R-4M. Varios de sus pilotos consiguieron victorias contra bombarderos y, en condiciones favorables, incluso contra cazas escoltas aliados. Sin embargo, la vida operativa del Jagdverband 44 duró apenas unas semanas. Los bombardeos aliados forzaban continuamente a la unidad a reubicarse, y la crónica escasez de combustible dejaba los aviones en tierra durante días enteros. Las fallas de motor eran constantes, y la mitad de los reactores de la unidad quedaban inoperativos en cualquier momento, esperando piezas o reemplazos. Las cifras de las operaciones del Me-262 revelaban la enorme brecha entre el poder teórico y la realidad práctica. Los registros de producción alemanes enumeran aproximadamente 1.443 Me-262 construidos durante la guerra. De ellos, solo entre 200 y 300 llegaron a volar misiones de combate. El resto fue destruido en tierra por bombardeos, perdido en accidentes de entrenamiento o apartado por problemas de mantenimiento. En ningún momento la Luftwaffe dispuso de más de 50 Me-262 listos para el combate simultáneamente, y el promedio operativo diario se mantenía más cerca de 25 aeronaves. Frente a esta diminuta fuerza, los aliados desplegaban más de 5.000 cazas al mismo tiempo, apoyados por miles de bombarderos. Las probabilidades eran imposibles. Los pilotos del Me-262 reclamaron aproximadamente 542 aeronaves aliadas destruidas en combate aéreo, aunque las verificaciones posteriores a la guerra revelaron el problema habitual de las cifras infladas. Los analistas estadounidenses concluyeron más tarde que las pérdidas reales aliadas a manos de los Me-262 fueron considerablemente menores. Mientras tanto, las fuerzas aliadas destruían los reactores más rápido de lo que Alemania podía producirlos o entrenar pilotos para ellos. Los registros estadounidenses atribuyen a los pilotos de P-51 Mustang 92,5 derribos confirmados de Me-262, cifra que incluye aviones destruidos en tierra y durante el despegue o aterrizaje, no solo en combate aéreo. El grupo de caza número 357, la unidad de Chuck Yeager, lideró a todos los demás con 18,5 reactores confirmados. El grupo de caza número 55 reclamó 17, mientras que los números 78 y 339 reportaron 15 cada uno. Los pilotos británicos, especialmente los que volaban Hawker Tempest y Spitfire, reclamaron alrededor de una docena más. En conjunto, estos resultados significaban que las pérdidas del Me-262 superaban constantemente las reposiciones, y la fuerza operativa se reducía de forma constante incluso cuando la producción continuaba hasta la rendición final de Alemania. Los ases de la Luftwaffe que volaron el Me-262 ofrecieron opiniones diversas sobre su eficacia en entrevistas posteriores a la guerra. Georg Peter Eder, acreditado con 12 derribos en el reactor, 9 de ellos P-51, admitió que su velocidad hacía relativamente seguras las interceptaciones de bombarderos,
pero que las tácticas aliadas pronto neutralizaron esa ventaja. Walter Dahl, quien afirmó 11 victorias, 6 de ellas Mustangs, subrayó que el combustible limitado y los motores poco fiables restringían tanto las opciones de combate que la superioridad técnica del avión significaba poco en la práctica. Heinrich Beer, que obtuvo 16 derribos con el Me-262 de un total de 240 victorias, declaró sin rodeos que el reactor había llegado demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas para marcar una diferencia real. Franz Schall, probablemente el as con mayor número de victorias en el Me-262 con 17 derribos, incluidos 6 bombarderos de 4 motores y 10 P-51, murió en combate en abril de 1945. Pero en sus informes anteriores ya había destacado la incapacidad del reactor para enfrentarse eficazmente a oponentes ágiles, debido a su alta velocidad de aproximación y su amplio radio de giro. Las duras lecciones aprendidas del combate con el Me-262 moldearon el diseño y las tácticas de los cazas a reacción en la era posterior a la guerra, en todas las grandes fuerzas aéreas del mundo. Los ingenieros aliados examinaron los reactores capturados con enorme detalle, sometiéndolos a extensas pruebas en centros de investigación de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus evaluaciones confirmaron que el diseño general del Me-262 era fundamentalmente sólido, pero que sus motores seguían siendo el principal factor limitante. Los primeros proyectos de reactores estadounidenses, como el Lockheed P-80 y el Republic F-84, así como los modelos soviéticos como el MiG-15, incorporaron mejoras directas basadas en las debilidades detectadas en la aeronave alemana, motores de mayor duración, una respuesta del acelerador más suave, mejor eficiencia en el consumo de combustible y estructuras más resistentes, abordaron las vulnerabilidades que los pilotos aliados habían aprendido a explotar. Los aviadores estadounidenses que habían combatido con éxito a los Me-262 se convirtieron en reconocidos especialistas en combate a reacción, y sus informes posteriores a las misiones fueron estudiados cuidadosamente por oficiales de inteligencia e instructores de programas de entrenamiento de cazas. Más allá de Urban Drew y Chuck Yeager, muchos otros pilotos lograron derribar reactores aplicando tácticas desarrolladas a través de una experiencia arduamente adquirida. Todos compartían rasgos similares: una visión excepcional, puntería precisa, instintos agresivos y una disposición a asumir riesgos que otros pilotos más prudentes evitaban. Atacar bases de reactores atravesando un fuego antiaéreo intenso exigía un valor rayano en la temeridad, pero repetían esas misiones una y otra vez, porque comprendían cuán crucial era eliminar la amenaza de los reactores. El coste humano en ambos bandos fue devastador. Los pilotos estadounidenses que murieron durante ataques a baja altitud sobre aeródromos de reactores perecieron lejos de casa, a menudo estrellándose en llamas tras sufrir daños por fuego antiaéreo. Muchos de sus cuerpos nunca fueron recuperados de los restos esparcidos por toda Alemania. Para la Luftwaffe, cada piloto de Me-262 perdido representaba la muerte de un experto insustituible. Hombres formados a un coste enorme y a lo largo de muchos años. Cada piloto alemán abatido o capturado significaba la pérdida de cientos de horas de entrenamiento, millones de marcos del Reich en inversión y una experiencia valiosa que no podía reemplazarse. El estrés constante provocaba errores, accidentes durante los despegues y aterrizajes, y una eficacia de combate cada vez menor incluso entre los veteranos. A comienzos de 1945, el entramado logístico que mantenía operativas las misiones del Me-262 se desmoronaba a medida que las fuerzas aliadas avanzaban en territorio alemán y los bombardeos se intensificaban.
El combustible especializado para reactores se volvió escaso cuando las refinerías fueron destruidas o capturadas. Los motores de reemplazo, ya difíciles de conseguir, resultaban casi imposibles de obtener tras los bombardeos o la toma de las fábricas. Las piezas de repuesto para las estructuras desaparecieron de la red de suministros colapsada. Las tripulaciones de tierra entrenadas fueron aniquiladas en ataques o transferidas a la infantería mientras Alemania se desesperaba por conseguir más hombres. Los aeródromos mismos quedaron bajo ataque directo a medida que las líneas del frente se desplazaban hacia el este. Para abril de 1945, los escuadrones de M-262 se vieron obligados a operar desde tramos de autopista o pistas improvisadas, ocultando los aviones en los bosques y trabajando con recursos mínimos mientras soportaban ataques aéreos aliados constantes. En esas últimas semanas de abril y principios de mayo de 1945, las operaciones del M-262 se habían reducido a salidas esporádicas de unidades dispersas que actuaban de forma independiente, mientras el mando centralizado colapsaba por completo. Los pilotos volaban siempre que había combustible disponible, atacando lo que encontraban a su paso en lugar de seguir órdenes coordinadas. Algunos decidieron volar sus reactores hacia territorio controlado por los aliados para rendirse, en vez de continuar misiones inútiles. Otros despegaron sabiendo que no regresarían, con el combustible casi agotado o sus bases ya perdidas. Algunos, incluidos miembros del Hackberbank 44, continuaron combatiendo hasta los últimos días, logrando ocasionales derribos incluso mientras la estructura militar alemana se desmoronaba a su alrededor. Las evaluaciones posteriores a la guerra, realizadas por expertos en aviación británicos y estadounidenses, coincidieron en que el M-262 había sido un avance revolucionario en el diseño aeronáutico, pero uno que llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra, incluso sin la interferencia de Hitler, que exigía versiones bombarderas, incluso si la producción hubiera comenzado antes o los motores hubiesen sido más fiables. La situación estratégica general en 1944 no dejaba margen para un impacto significativo. Alemania carecía de combustible, de pilotos entrenados y de superioridad aérea, y enfrentaba una abrumadora inferioridad numérica frente a las fuerzas aliadas. El M-262, pese a su velocidad e innovación, no podía alterar esas realidades. El legado de los encuentros entre el M-262 y el Mustang se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, moldeando la teoría del combate aéreo durante las décadas siguientes. La lección central, que la tecnología por sí sola no garantiza el éxito táctico, se convirtió en un estudio fundamental en academias militares de todo el mundo. Aprovechar las debilidades del enemigo, en lugar de enfrentarse directamente a sus puntos fuertes, se transformó en una piedra angular de la doctrina moderna de caza. La comprensión de que incluso las armas más revolucionarias tienen fallas explotables influyó en la estrategia, el entrenamiento y la planificación militar a lo largo de la Guerra Fría y más allá. Las mismas técnicas que los pilotos estadounidenses desarrollaron para contrarrestar la ventaja de velocidad del M-262, usar la altitud para ganar velocidad en picado, atacar durante las fases vulnerables del vuelo y patrullar cerca de las bases enemigas conocidas, siguieron siendo aplicables con las generaciones posteriores de reactores. Los testimonios de primera mano de aquella época continúan ofreciendo una visión vívida de la tensión mental y los desafíos tácticos del primer combate verdadero entre aviones a reacción y de hélice de la historia. Chuck Yeager, tanto en su autobiografía como en innumerables entrevistas, solía enfatizar que derribar un M-262 exigía asumir riesgos extremos y tomar decisiones instantáneas en condiciones de enorme incertidumbre. Describía la tensión insoportable de sobrevolar los aeródromos alemanes,
plenamente consciente de que el fuego antiaéreo y los cazas enemigos responderían en cuanto iniciara el ataque. Hablaba del cálculo meticuloso necesario para cronometrar el picado con la máxima velocidad en el momento decisivo, y de la profunda satisfacción de demostrar que los pilotos estadounidenses podían superar a lo que parecía un reactor invencible. Urban Drew, cuando finalmente fue reconocido en 1983, expresó su frustración por haber visto sus victorias ignoradas durante casi 40 años debido a la falta de pruebas. Sin embargo, también recalcó que la misión en sí había sido más importante que la fama personal, y que derrotar a los reactores fue su propia recompensa. Las lecciones de ingeniería aprendidas a partir de las operaciones del Me-262 influyeron directamente en el diseño del primer caza MAMSIM a reacción operativo de Estados Unidos, el P-80 Shooting Star, que entró en servicio justo cuando la guerra llegaba a su fin. Los ingenieros de Lockheed estudiaron minuciosamente los Me-262 capturados, analizando sus motores, estructuras y sistemas para comprender tanto lo que funcionaba como lo que había fallado. El diseño del P-80 incorporó motores de mayor durabilidad y una respuesta más suave del acelerador, solucionando la debilidad más crítica del reactor alemán. La eficiencia mejorada del combustible amplió su alcance muy por encima del límite aproximado de 650 millas del Me-262. Un tren de aterrizaje más robusto redujo los frecuentes accidentes que habían plagado las operaciones alemanas. Una visibilidad de cabina mejorada aumentó la conciencia situacional del piloto durante el despegue y el aterrizaje, los momentos más vulnerables del reactor. Los ingenieros soviéticos también examinaron los Me-262 y sus motores capturados, enviándolos a centros de pruebas donde fueron analizados exhaustivamente. Los datos obtenidos influyeron en los primeros diseños de reactores soviéticos, como el MiG-15 y el Yak-15, aunque los desarrolladores rusos también dependieron en gran medida de la tecnología de motores británicos obtenida tanto mediante acuerdos formales como a través de medios encubiertos. La difusión mundial del conocimiento técnico derivado del Me-262 aceleró la transición global de la propulsión por hélice a la propulsión a reacción, que definiría la aviación de finales de los años 40 y comienzos de los 50. En menos de una década tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los cazas de hélice habían desaparecido del servicio de primera línea, sustituidos por reactores en casi todas las grandes fuerzas aéreas del mundo. El balance final de las operaciones del Me-262 revela una máquina que logró victorias tácticas, pero fracasó estratégicamente. Pilotos individuales consiguieron cifras de derribos notables, y algunas misiones demostraron el impresionante rendimiento del reactor en condiciones ideales. Sin embargo, su impacto general en la guerra aérea fue insignificante. Las campañas de bombardeo aliadas continuaron sin descanso. La superioridad aérea permaneció firmemente en manos aliadas, y las fuerzas terrestres avanzaron con un apoyo aéreo constante. Los enormes recursos que Alemania destinó a la producción del Me-262, materiales escasos, espacio limitado en las fábricas y mano de obra altamente especializada, habrían producido resultados mucho mayores si se hubiesen dirigido a cazas convencionales, capaces de operar con el combustible y los pilotos disponibles. La historia de los pilotos alemanes que presumían de sus reactores, solo para ser emboscados por los ases del Mustang en sus momentos más débiles, ilustra en última instancia los límites de la tecnología como solución a una derrota estratégica. Alemania construyó el primer caza a reacción operativo del mundo, un verdadero triunfo de la ingeniería, pero que llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, este logro extraordinario no pudo superar las desventajas fundamentales de números, recursos, escasez de combustible,
falta de personal entrenado y una posición estratégica insostenible. Los pilotos estadounidenses y aliados, que volaban aviones tecnológicamente inferiores, pero respaldados por una producción industrial masiva, entrenamiento organizado, logística confiable y una doctrina táctica eficaz, lograron vencer a esta maravilla tecnológica mediante la perseverancia, la ingeniosidad y la destreza profesional. En última instancia, el Me-262 permanece como una de las máquinas más fascinantes del que habría pasado en la historia de la aviación. Un arma que mostró la forma del futuro, pero que llegó demasiado tarde para cambiar el pasado. Su historial de combate, aunque impresionante en enfrentamientos aislados, fue demasiado limitado para alterar el resultado de la guerra. Los pilotos estadounidenses, que desarrollaron y aplicaron tácticas para derrotar la amenaza de los reactores, ganaron su lugar en la historia de la aviación, no por contar con mejores máquinas, sino por su dominio táctico, su determinación y su negativa a ceder ante un enemigo que parecía invencible. Sus victorias confirmaron una verdad duradera, que los elementos humanos, como el entrenamiento, la disciplina, el liderazgo y la fuerza de voluntad, pueden superar incluso la desventaja tecnológica más abrumadora cuando se aplican con habilidad y valentía. La transformación desde el optimismo alemán hasta la superioridad aliada en el conflicto entre el Mustang y el Me-262 se desarrolló en menos de un año. Desde octubre de 1944, cuando cayó el primer reactor, hasta mayo de 1945, cuando finalizaron las últimas salidas operativas. Este giro dramático no fue resultado de un solo acontecimiento, sino del efecto combinado de explotar cada debilidad del Me-262, mientras se mantenía una presión constante que negó a la Luftwaffe la estabilidad necesaria para sostener operaciones a reacción. Cada Me-262 destruido durante el despegue o el aterrizaje reducía la capacidad de Alemania para defender su propio espacio aéreo. Cada piloto perdido o capturado significaba la desaparición de una experiencia invaluable y de años de entrenamiento. Cada ataque aliado exitoso contra una base de reactores obligaba a las unidades alemanas a dispersarse, reduciendo su coordinación y eficacia. En los últimos meses de actividad del Me-262, los aviadores alemanes combatían con creciente desesperación, mientras su situación táctica se deterioraba sin pausa. La escasez de combustible restringía las misiones solo a las operaciones más vitales. Las fallas de motor dejaban muchos reactores en tierra durante días. Las patrullas aliadas convertían cada despegue y aterrizaje en una apuesta mortal. El traslado constante de bases interrumpía las operaciones y minaba la moral. Aún así, algunos pilotos siguieron volando hasta el final, mostrando un valor y una profesionalidad extraordinarios, pese a saber que sus esfuerzos no podían cambiar el desenlace inevitable. Continuaron volando, impulsados por una mezcla de deber, orgullo y la débil esperanza de que sus sacrificios aún tuvieran algún sentido. La historia no terminó con una batalla final y decisiva, sino con una lenta desintegración, mientras la infraestructura militar de Alemania colapsaba por completo a comienzos de mayo de 1945. Los Me-262 quedaron abandonados en aeródromos, ocultos en bosques cercanos para evitar su captura o destruidos deliberadamente por sus propias tripulaciones para impedir que cayeran en manos aliadas. Algunos fueron volados hacia territorio controlado por los aliados para rendirse. La mayoría, sin embargo, simplemente dejó de volar cuando se agotaron las reservas de combustible y el mantenimiento se volvió imposible. Los reactores que una vez habían prometido despejar los cielos de bombarderos aliados, terminaron su servicio esparcidos y abandonados por toda Alemania. Silenciosos monumentos al abismo que separa la brillantez tecnológica de la realidad práctica. Los pilotos de Mustang que los habían cazado regresaron a casa al final de la guerra, con su misión cumplida,
habiendo demostrado que la estrategia, la disciplina y el coraje podían triunfar sobre la tecnología más avanzada.